Muy buenas tardes, bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos. Les habla el pastor apóstol Leí Durán Rodríguez, de aquí de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. El tema relacionado en esta tarde lo hemos titulado las abstenciones que debemos de tener. Sabemos que la Biblia hace referencia a lo que nos tenemos que abstener, pero tener cuidado porque la misma palabra nos advierte de que vendrían tiempos peligrosos donde parte de la doctrina de la apostasía se catalogaría por personas que prohibirían alimentos. La Biblia dice, amados hermanos, nadie os prive de comida. Pero vamos a ir analizando punto por punto. En esta tarde, amados hermanos, queremos pedirle a todos nuestros amigos y hermanos de este grupo que de alguna forma puedan participar, ¿verdad? Dejándonos saber su opinión respecto a este tema. Sabemos que este tema es muy amplio y que podemos sacar mucho provecho respecto a esto. Principalmente debemos de saber que el pueblo judío tenía leyes estrictas respecto a los animales que podían comer junto con todos los alimentos. El pueblo judío estaba regido bajo leyes estrictamente establecidas, ¿verdad? Y muchas veces hoy en día la iglesia de Jesucristo ha querido seguir siguiendo de una o de otra manera esas leyes, y puedo decir que en parte pues por salud puede que tengan razón de quererse abstener, pero vamos a ir más allá. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, que la iglesia del primer siglo estableció normas de alimentos y cómo de se deben de vivir, ¿verdad? Sabemos que la iglesia nació en Jerusalén, pero aún la misma iglesia no tenemos las normas de comida como el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo judío estrictamente se regía casi siempre por vegetales y por una que otra comida de carne, ¿verdad? Pero la ley, como usted debe saber, restringía comer ciertos animales ya porque tenían la pezuña hendida o otras cosas. Pero Pablo dice en la Biblia que la iglesia primitiva empezó a tener controversias de esto por la gente que quería que aún los gentiles que venían convirtiéndose practicaran y guardaran ciertos rituales. Pero es bien importante entender, amados hermanos y amigos, el abstenernos de alimentos no nos hace ni mejores ni peores. Tenemos que entender que la palabra dice que todo lo que Dios creó es bueno. Vamos a ver lo que dice la palabra. Primero vamos a ver aquí lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que dice Pablo, lo que Pablo enseña acerca de los tiempos peligrosos. La Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno, que nada es de desecharse. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver lo que dice la escritura ahí. Y vamos a ver el peligro, amados amigos y hermanos, respecto a esto. Y saber, amados hermanos, que esto en un abuso, ¿verdad?, doctrinal puede caer peligroso. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrina de demonios, que por la hipocresía de muchos hablarán muchos mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que, haciendo con acción de gracias participantes de ella los fieles y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada se ha de desechar. Sabemos, amados hermanos, que cuando el apóstol Pablo, siendo un conocedor de la ley de la Torá, sabía, amados hermanos, que esta enseñanza era totalmente contraria para los judíos. Pero si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos advierte que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos, donde aún los mismos judaizantes de este tiempo, empezando con la iglesia adventista, la iglesia séptima, el séptimo día, promueven una dieta religiosa extremadamente, que la persona se abstenga de ciertos alimentos. Y en parte puede decir la gente, está bien, porque por ejemplo, por salud, a lo mejor alguien no va a comer puerco,
pero no es que sea algo, haga una doctrina. Pablo dice que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos donde muchos prohibirían casarse. ¿Quién es el que prohíbe casarse? La Iglesia Católica. Pero no vamos a enfocarnos en el casamiento, vamos a enfocarnos más bien en el alimento, ¿verdad? Dice Pablo que vendrían tiempos donde abstendrían, pedirían que la gente se abstenga de algunos alimentos. Dice, porque nada ha de desecharse lo que Dios ha creado. El alimento, amados hermanos, dice que es santificado por medio de la oración. Cuando tú comes algo y piensas que te puede hacer daño por algo acá, oye, la palabra dice que si es ocasión de tropiezo para tu hermano, no coma. Por eso tenemos que entender, amados hermanos, la Biblia dice que nosotros como cristianos debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Si nosotros sabemos, amados hermanos, que nuestro cuerpo no recibe bien la carne de cerdo u otra comida, nosotros tenemos que aprender a cuidar este templo del Espíritu Santo, pero no porque alguien nos diga, sino porque sabemos, hermanos, que eso nos afecta, perdón, nuestra vida física, nuestro cuerpo físico. Pero es bien importante entender, la Biblia dice de lo que nos tenemos que abstener. Gloria a Dios. O sea, ¿de qué se debe abstener la iglesia gentil? Este problema, amados hermanos, se ocasionó dentro del cristianismo primitivo, ¿verdad? Siendo que la iglesia primitiva estaba formada por judíos que traían la cultura y creían que la iglesia, que los creyentes que se iban injertando tenían que circuncidarse, tenían que guardar el Shabbat y aún tenían que abstenerse de alimentos. Pero Dios, amados hermanos, levantando a hombres y permitiendo la controversia, permite que se levante un concilio, ¿verdad? Donde se estipularon las leyes. Gloria al Señor. Y debemos de saber, hermanos, que nosotros no hacemos las cosas por ley, porque sabemos que nosotros andamos por gracia, no por ley. Y esto, amados hermanos, mucha gente controversial, ¿verdad? Dice que los que comemos cerdos somos inmundos. Hay gente que se atreve a decir que nosotros no tenemos la salvación porque comemos cerdo. Y pues, basados a lo que la Biblia en el Antiguo Testamento prohíbe, ¿verdad? De los alimentos, de la comida que el pueblo tenía que abstenerse. Y entre ellos iba el cerdo. Y pues sabemos que hay una exclusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que principalmente no había el conocimiento que hay ahora, ¿verdad? Sabemos que la Escritura dice que nosotros todo lo que nos pongan en la mesa comamos. Dice que nada desechemos. Gloria a Dios. Dice lo que dice 1 Corintios 10, 25 al 27. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Los judaizantes modernos han querido sobrepasar en rigurosidad de este punto a los propios fariseos, porque aún la nación de Israel, a quienes les fue entregada de forma explícita y directa la ley, y que contenía las ordenanzas de Dios, para ellos jamás les fue prohibido comer carne. Cuando Dios entregó su ley a su siervo Moisés, especificó Deuteronomio 14:3, versículos 14:3 al 6. Podréis comer el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el levis, el antílope y el carnero montés, etc. Deuteronomio 12:15. Podréis matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el impío la podrá comer como la gacela y el ciervo. Todos los grandes patriarcas de la antigüedad fueron hombres que criaban mucho ganado, porque la carne era un alimento importante entre los israelitas. Incluso leemos Génesis 18, cuando el Señor se presentó como el ángel de Jehová a Abraham, el patriarca inmediatamente hizo asar un cordero y comieron juntos. El Señor Jesucristo durante su vida terrenal nunca fue vegetariano. Todos los judíos, para cumplir con los ritos ceremoniales de la ley, también debían comer cordero, y esto fue un consumo habitual de la dieta alimenticia diaria por la razón de la crianza del ganado. Y yo sé que usted me va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el cerdo con el ganado? Claro que
hay una gran diferencia porque la ley misma prohibía, la Biblia habla de los alimentos que el pueblo podía comer y no. En el Antiguo Testamento la gracia ya no nos habla nada, solamente una restricción respecto a los alimentos, ¿verdad? Que menciona la Biblia para los creyentes. Según Hechos capítulo 15, versículo 19 al 20, dice: no os inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se aparten de ahogado, de sangre y de lo sacrificado a los ídolos. La carne de ahogado se refiere a los animales que son sacrificados por estrangulamiento, como es que la gente, bueno, aquí donde yo vivo, amados hermanos, en los ranchos de aquí de mi ciudad, es muy común de que la persona agarre al pollo y le voltee el pescuecito al pollito y lo estrangule. Eso es lo que prohíbe Dios, comer ahogado. Pero y lo dice, sacrificado a los demonios. Gloria al nombre del Señor. En el Antiguo Testamento leemos la misma prohibición, Levítico 17, 10 al 14. No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. La prohibición de carne, perdón, la prohibición de sangre. Sabemos, amados hermanos, que la sangre, cuando la Biblia habla, es de comer, no de transfusión, como enseñan los testigos de Jehová. Eso sí, ya es algo demasiado totalmente extremo, totalmente antibíblico. Dios dice que no comeremos la sangre. El comer no sabemos que en el comer, amados hermanos y hermanas, no nos beneficia en absoluto, pero sí en una transfusión puede salvar y ha salvado miles de vidas. Por eso la iglesia cristiana no está en contra de la transfusión de sangre. Los que están en contra de la transfusión de sangre son los testigos de Jehová, por malas interpretaciones referente a este texto, ¿verdad? Creo que es importante aclarar otra tremenda aberración de una secta que siempre hace mucha bulla distorsionando estos versículos donde Dios prohíbe comer sangre. Tuerce la palabra de Dios y alteran el verbo comer por transfundir. Para aclarar esta adulteración hace la Biblia basta coger un diccionario y aclarar estos vocablos. Transfundir, trasegar un líquido de un vaso a otro. Transfusión es la acción de transfundir. En medicina significa pasar cierta cantidad de sangre de un individuo a otro a fin de reemplazar la sangre perdida o alterada para salvar la vida del paciente afectado. Jamás ha significado comer sangre. Como vemos, es absurdo decir que Dios prohíbe la transfusión de sangre, más aún considerando que el propósito con el que se efectúa es salvar la vida de una persona. ¿Podría alguien con mínimo de sensatez decir que Dios prohíbe que donemos sangre para salvar la vida de otro? Dios nunca ha prohibido tal cosa. Los que sostienen tal falsedad podrían muy bien ser considerados con los que Dios predijo que darían fábulas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 4. Porque vendrá tiempo cuando se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 3:13, y los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. A veces, hermano, nosotros nos cuesta, ¿verdad?, reaccionar y saber que la gente, amados hermanos, vivimos un tiempo de demasiado exageración, de demasiado extremismo religioso, donde así como los fariseos pedían excelencia y veían, aun cuando Jesús dice que un día Jesús llegó, ¿verdad?, y lo primero que se topan ve a los apóstoles, dice que los apóstoles no se lavaban las manos al comer, y los judíos, los fariseos se espantaban y decían: ¿cómo pues tus discípulos no se lavan las manos al comer? A veces, hermano, eso nosotros lo hacemos por beneficio de nuestro cuerpo, para que no nos vaya a dar una infección estomacal, etcétera. Pero los judíos la habían llevado a tal punto de que el judío, eran las tradiciones de los ancianos, ¿verdad? Y en la actualidad, amados hermanos, no es la excepción. Mucha gente va siguiendo tradiciones, no se abstiene de esto. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿qué es lo que enseña? La Iglesia Católica lo primero que enseña es de que tú como católico cada Semana Santa te tienes que abstener de alimentos, porque según la enseñanza, la doctrina católica, si tú comes carne de res, estás comiéndote a Cristo. Esta teoría y esta aferración es totalmente antibíblica, ya que nada tiene que ver la carne de cerdo o la carne de res con comerte a Cristo. Son puras
son puras ideologías, ¿verdad? De una doctrina totalmente torcida. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Cuando Dios creó al hombre en la tierra, en el paraíso, en Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí dado toda planta y toda semilla que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto en la semilla, y serán para comer. En el tiempo primitivo, cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios los crea con el propósito de que fueran vegetarianos. Pero en Génesis capítulo 9, versículo 3 dijo, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificados y multiplicados, y llenad la tierra, y el temor, y en medio de vosotros estarán sobre el animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, y todo lo que se mueve en la tierra, y todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados todo lo que se mueve y vive, nos será para mantenimiento, así como legumbres, plantas, los he dado. Aleluya. Vemos en el tiempo de Jesús usó el pescado. Dice que cuando acontecía que acercaban los discípulos diciendo el lugar es desierto, dice que Jesús les multiplicó los panes, ¿verdad? Y los pescados. La gente, amados hermanos, siempre va a tratar de culpar, de hacer sentir a la persona porque come. Dice la escritura claramente, nadie te prive. Fíjate lo que dice, mire, le voy a presentar este texto. Gloria a Dios, aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo 16, mire lo que dice la palabra del Eterno. Gloria al nombre del Señor. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo estaba advirtiéndonos, amados hermanos, de que hay gente, amados hermanos, que lo hostiga. Es gente que le gusta hostigar a la iglesia y empieza a decir, ¿por qué tú no guardas el sábado? ¿Por qué tú comes marrano? ¿Por qué tú comes aquello? Pero esto, amados hermanos, Pablo dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, bendito sea el nombre, o en cuantos días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Cada quien va a servir a Dios, amados hermanos, en el tiempo de gracia, según el Espíritu Santo le indique. Por ejemplo, hoy en día mucha gente vive sometida a guardar el sábado, cuando todo el mundo, el descanso general en el mundo, en lo secular, se descansa en domingo. Pero dicen los sabatistas, el domingo día del sol, por eso no lo guardamos. Pero no se trata de guardar el sábado, nuestro reposo Jesucristo. No me quiero salir del tema, ¿verdad? Pero quiero que entendamos perfectamente este mensaje. Dios te está diciendo, amada iglesia, es importante que entiendas, de todo lo que te ponen en la mesa, come. No preguntes, no cuestiones. Si te dicen que fue sacrificado a los demonios, abstente por la conciencia de ellos. Gloria al nombre del Señor. Jesús dijo en Marcos 16:15, y beberán, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Las señales que están dentro del pueblo del Señor son sumamente poderosas. Pero es importante, amados hermanos y hermanas, que nosotros podamos vivirlas día con día y podamos experimentar el poder de Dios sobre nosotros y podamos saber, hermanos, que el Dios que servimos sigue estando vivo y presente en medio de nosotros. Así como estuvo con los apóstoles en el primer siglo, sigue estando con nosotros. No para impresionar, no para humillar a la gente que no cree así, sino para poder ser ejemplo, para que los demás que nos vean puedan ver. Por eso Pablo dijo, aprendan de mí como yo soy yo de Cristo. En la actualidad, amados hermanos, existe gran controversia doctrinal que si está bien comer o no comer cerdo. Por cuestión de conciencia y por cuestión de higiene, cada uno somos responsables de lo que comemos. A veces, hermanos, nosotros como cristianos comemos cualquier basura que nos presentan en la carnicería. A lo mejor usted no sabe si está comiendo perro, gato o no sé qué estará comiendo en la carnicería, pero usted no pregunta por cuestión de que, ay, si me dicen que es de gato de aquello, qué asco, ¿verdad? Pero si usted va a China, pues va a comer gatos, o va a México, Distrito Federal, la Ciudad de México hoy en día, usted se va a dar cuenta que hasta hacen ratas
Y usted dirá, qué asco. Pero bueno, eso es culturalmente, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a países donde usted dice, oiga, como hay pobreza extrema y ve que las vacas y otros animales los cuidan y no se los comen. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Estos alimentos, por ejemplo, a mí aquí en México, en la cultura mexicana, hay un animalito que está bien rico, que se llama chapulín. Yo cada vez que vienen aquí a mi ciudad, los hermanos de Oaxaca, la gente de Oaxaca, pues voy y compro chapulines, o que me toque ir para el Distrito Federal o para aquellos rumbos, pues comemos chapulines. Mucha gente dice, qué asco, que no le da asco, hermano. Bueno, esa es mi digestión, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me dicen, cómete rata, cómete cucaracha, qué asco. Pero por cuestión, amados hermanos, de no ser piedra de tropiezo, dice Pablo, no seas piedra de tropiezo a nadie. O sea, esto es por cuestión de conciencia, amado hermano y hermana. No es por cuestión de que, ay, es que Dios prohíbe. Yo siempre le he dicho a los hermanos, si tú me muestras con la Biblia que Dios en el Nuevo Testamento, Jesucristo, los apóstoles, prohibieron o dejaron establecido algo como prohibido de alimentos, ya lo vimos en el libro de Hechos, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me gustaría que dejaras tus comentarios, hermano, participaras en este tema, no te quedes callado. Y pues si tienes alguna duda respecto a esto, pues lo hagas saber, hermano. Este video va directamente a YouTube. Si alguno de ustedes quiere participar, mi canal de YouTube es Ministerio León de Judá y nos va a encontrar no nada más de este video, bastantes videos. Y en mi Facebook personal, Leí Durán Rodríguez, así nos encontramos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si hay alguna persona adventista que gustaría que quiera, ¿verdad?, presentar defensa, yo sé que de todas las denominaciones evangélicas, los adventistas son las personas más serias y más concretas al momento de defender su postura. Entonces yo creo que si hay alguien que puede defender basado en el nuevo pacto, que estamos viendo bajo el nuevo pacto, no bajo el antiguo pacto, ¿verdad? El antiguo pacto, la prohibición de cerdo está basada en libros, ¿verdad? En el canón antiguo. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que no debemos abstener. Primero que nada, del hogado, segundo de sangre y tercero de hogado, no de los sacrificados a los demonios. Es importante entender, hermanos, nadie te va a decir lo que está mal. Porque si alguien viene y te dice que tú estás mal, tú en tu rebeldía puedes decir, ¿sabes qué? Tú estás mal, yo estoy bien, y se hace una tremenda controversia, ¿verdad? Hoy en día podemos ver que las iglesias son un caos porque están peleando para ver quién tiene la verdad, a ver quién dice la verdad. Y pues esto, amados hermanos, lo único que ha traído controversia es división entre el mismo pueblo de Dios. El plan de este video, amados hermanos, es hacernos reflexionar y que entendamos y que sepamos, hermanos, el plan y el propósito de Dios. Usted sabe que echarse una cerveza, que pistear, que dice Jesús, no es lo que comes lo que te afecta, sino lo que hablas. Usted sabe que la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, pero si usted dice, no, es que hay gente que pone infinidad de pretextos para echarse una cervecita, que por el calor, que por depresión, que por esto, eso sí es pecado, porque dice la Biblia que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero Jesús dijo, no es lo que entra. Si tú tienes una mentalidad y tienes un vocabulario tan dulce, pues mejor primero trata de mejorar. Bueno, tratemos de mejorar en todas nuestras áreas, hermanos. ¿Sí me entienden? Porque realmente, amados hermanos, a veces nos vanagloriamos de que no comemos ciertos alimentos, pero nuestra vida espiritual, nuestra vida, nuestro vocabulario, nuestro comportamiento habla más que 1000 palabras, amados hermanos. Entonces es bien importante entender esto. Nosotros como cristianos no estamos para estar como los fariseos juzgando y mira, yo no como, yo no esto. Yo cuando a mí me dice un adventista, es que yo no como marrano, le digo, bueno, qué bien. Me dice, pero ustedes sí comen, sí. Entonces yo delante de un adventista nunca comería marrano, no por mí, sino por no dañar la mentalidad de esta persona. O si no hay más, pues eso hay que comer. ¿Sí me entiende? Igual que cuando me dice el católico, ¿por qué te comes carne en Semana Santa? Si está prohibido, ¿prohibido por quién? ¿Dónde Jesús dijo, cuando recuerden mi muerte, sepultura y resurrección no coman? Jamás, ¿verdad? Usted jamás va a encontrar en la Biblia que Jesucristo hubiera dicho eso.
ese problema de que no comas, de que no hagas, de que no digas, de que no acá, son asuntos ya doctrinales, ¿verdad? No son asuntos bíblicos, son denominacionales. Respetable cada convicción, ¿verdad? Y respetable cada ideología de cada persona, pero en esta tarde mi deseo es, hermano, de que Dios te bendiga, de que Dios te guarde y que tengas una excelente tarde en compañía de tus seres amados. Ya sabes, hermano, déjanos tus comentarios y Dios te bendiga y Dios te guarde y hasta la próxima.